Randall, estamos al aire aquí con los hermanos. ¿Sí? Bueno, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse otra vez, otro martes más, ¿verdad? Ya hoy estamos 21 de julio y le damos gracias a Dios por este tiempo. 21 Pastor, hoy es 21 de julio. Está rápido, ¿ah? Sí. ¿Cómo le va? Gracias al Señor, todo bien. Un saludo para todos nuestros hermanos en Facebook, para todos los hermanos que se van a ir conectando. Vamos a darle un tiempito para que usted se pueda conectar y poder también inclusive compartir con otros esta transmisión por Facebook. Randall, está lloviendo bastante aquí en San Sebastián. Sí, está lloviendo bastante. Buen aguacero. Y no había llovido durante el día, sí. Se vino ahorita. Esos calores. Sí, estaba haciendo calor, pero muy contento, William, de estar otra vez más aquí. Se nos está haciendo costumbre estar todos los martes compartiendo, hablando de la palabra, tocando temas, teniendo estos conversatorios que hemos tenido con los pastores Manuel, con Jerry, con Reinaldo. También estuvimos con Alex Obando, ¿verdad? Y también tenemos en mente pues estar con otros hermanos en algún momento, ¿verdad? Lo que pasa es que por asuntos de la cuestión del COVID y todo eso, nos gusta que hayan unos 2 pastores más, pero sí, por todo este asunto que se ha estado dando, hemos tomado ciertas medidas, además del transporte. Por ejemplo, sí. Manuel viene desde Moravia y así, entonces el transporte se nos hace un poquillo tedioso, pero los que vivimos aquí cerca, pues que podemos ir y venir caminando, está bien. Así que un saludo a todos nuestros hermanos en este su programa, Hablando con Sabiduría y con Doctrina. Queremos hablar en esta hora acerca de eso. Saludos a nuestros hermanos de México que siempre se conectan, sí, todos los días. Muchos martes. Hermanos bueno, hemos tenido la audiencia en México, el Distrito Federal. Bueno, ya no se llama Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Y también algunos hermanos de Zapopan, en el estado de Jalisco, que también acostumbran a estar con nosotros, compartiendo también, haciendo preguntas, consultas o bien haciendo comentarios, pastor. Muy bien, Randall, yo quiero que esta noche vamos a tratar un tema sobre acerca de la venida del Señor Jesucristo. Es un tema sumamente interesante, pero yo quisiera que todos los hermanos, porque la verdad que esto es un tema para gente que le gusta estudiar la palabra, y es un tema acerca de profecía, porque nosotros creemos firmemente en la promesa que hizo el Señor Jesucristo. Pero yo quisiera que habláramos acerca de casi 3 señales que vamos a estar hablando, 3 señales muy características que generalmente las personas cuando leen Mateo 24 hacen énfasis en las guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias, terremotos, ¿verdad? Cuando un pastor o un hermano toca este tema, habla sobre eso. Pero yo quisiera hablar sobre algunas profecías que están en Mateo 24, que casi no se hablan de ellas, que no se tocan, pero que en este momento son profecías de cumplimiento inmediato, es decir, en este momento se están cumpliendo. O sea, ahorita, hoy 21 de julio, en este momento son profecías que están teniendo cumplimiento inmediato, ¿verdad? Sí, pero me gusta el versículo que vamos a leer, está en San Juan capítulo 14, verso 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vea qué promesa más linda. Para mí es una de las promesas más grandes y más maravillosas, y la mejor noticia que hay en toda la palabra del Señor. Si la venida del Mesías fue una noticia maravillosa que se cumplió hace 2000 años, ahora la segunda venida del Mesías es una de las noticias que nosotros debemos anhelar más, ¿verdad? Porque me gusta esta frase cuando dice: voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, oiga lo que promete Jesús: vendré otra vez y os tomaré a mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis.
Entonces, Bueno. Randall, note aquí la promesa de Jesús, vendré otra vez. Esa frase, William, Ajá. esa frase que nosotros debemos prestar atención, vendré otra vez. Ajá. No lo dijo cualquier hombre No. del mundo antiguo. No. Lo está diciendo un hombre que tenía definido bien lo que estaba haciendo, lo que le iba a pasar esos días en Jerusalén, porque de hecho que esto lo dice unas horas antes de ser preso. Y él sabía que iba a haber una tristeza momentánea en los apóstoles, en los discípulos, porque cuando él está haciendo discípulos, William, una de las cosas que uno piensa es si ellos se podrían sostener con una promesa. Y Jesús les dice, no, a ustedes inclusive les conviene que yo me vaya, hablando del Espíritu Santo. Y dice, y si yo me fuere, les prepararé un lugar. Eso quiere decir que Él no deja abandonados a estos muchachos, ni a la iglesia la deja abandonada. Correcto. Sino que la promesa de que yo vendré otra vez es, más bien voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y de verdad que ellos abrazaron ese dicho, esa promesa, lo que Jesús había dicho. Recordemos que los discípulos habían visto a Jesús diciendo y cumpliendo, diciendo y haciendo, ¿verdad? Entonces no venía de una boca mentirosa, ¿verdad? La promesa. Hoy estaba yo leyendo desde el capítulo, creo que 20 o 18 por ahí de Mateo. Estaba leyendo donde Jesús entra a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. 19, sí. Entra Jesús y estuve leyendo hasta el capítulo 24, porque quería ver todo lo que giró alrededor de ese mensaje del capítulo 24. Y es que, bueno, las palabras de Jesús, como a Jesús le hacen muchas preguntas los fariseos y los discípulos, todo el mundo le preguntaba siempre, pero hay una etapa en la Biblia donde Jesús es el que pregunta, ¿verdad? Y confronta a los fariseos. Cuando entró al templo, entró botando todas las mesas y enojado, ¿verdad? Los días de la Pascua. Sí, y cuando entró a Jerusalén, entró en un pollino o en un burro, y la gente gritaba y los muchachos lo alababan y todo eso. Y luego entró al templo, botó las mesas, los cambistas, y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero también él sale del templo, se va otra vez al Monte de los Olivos, y al día siguiente regresa otra vez al templo, y la gente llega a ver a ese hombre llamado Jesús. Sí. Tiene discusiones. El capítulo 23 trata de hipócritas a todos los fariseos y saduceos. Es un mensaje que digo yo, qué tremendo este hombre hablando. Sí. ¿No? Y cuando termina de decirles hipócritas a los fariseos, a los saduceos, y los deja ahí a todos, unos creyendo en él y otros no creyendo en él. Sí. Ahí en esos pasajes de Mateo 19, 20, él creo que tiene una parábola de los convidados. Las parábolas de los convidados. Y usa algunas parábolas para poder ir dándole una especie de luz a las palabras de Mateo 24, y diciendo, todo esto va a pasar, pero yo regresaré. Sí. Que una de las cosas más grandes que tiene Mateo 24 también, hablando de la venida del Señor, no es solamente todo lo que iba a suceder, porque parece que a veces el pasaje, William, de Mateo 24 asusta a la gente, pero por otro lado es una gran promesa para la iglesia, porque Jesús dice que Él regresaría. Sí. Dice que no los tome por sorpresa el día que yo venga. Y ese pasaje, cuando Jesús está en el templo, y una vez que sale del templo y empieza a caminar, uno de los discípulos, me imagino que no sabían ni qué hablar ni qué decir. Y cuando salen del templo, uno de los discípulos se pone a ver lo maravilloso de la construcción, lo esplendoroso de la construcción. Y dice que le dijo, uno de los discípulos le dijo, Señor, mira este templo, mira qué cosas más maravillosas. Y Jesús le dice, en vez de decirle, sí, qué bonito,
mira aquella estructura y todo. Jesús le dice, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y decir eso y hablar eso, y hablar en contra del templo, también era una ofensa tremenda. Los discípulos se quedan así, y ahí es donde viene la pregunta. Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, William, ahora que usted menciona esto que sucede cuando hablan acerca del templo, la pregunta que ellos le hacen acerca de lo del templo, un templo que fue arreglado también hasta por el mismo Herodes, que trabajó en la reconstrucción de este templo y que tenía muchos años de estar en construcción. Él responde en Mateo 24 cosas que sucederían 36 años después, ¿verdad? En el año 70. Sí. Cuando algunas. No, es que es la parte que tenemos que ver de Mateo 24. La profecía de Mateo 24 tiene cosas que ya se cumplieron, otras, como dijo usted al principio, que están en una profecía dinámica todos los días están pasando cosas. Cuando veo eso, porque sí, en el año 70, después de Cristo, Tito, el general romano, entra con sus tropas y destruye el templo. Pero Randall... Y devasta Jerusalén también. Sí, pero yo creo que cuando Jesús habla palabras exactas, son muy exactas. La profecía inclusive tiene etapas en que se cumple una parte de esa profecía, pero también pasan hasta 1000 años para que se cumpla la otra etapa. Y se lo voy a poner de esta manera. Dice Jesús que no quedaría piedra sobre piedra, que no sería derribado. ¿Es verdad eso? ¿Ya no quedó piedra sobre piedra? No, todavía hay un muro. Exactamente. Todavía hay un muro. Entonces todavía hay un muro. O sea que esa profecía puede llevarse 3000 años, si usted quiere. No, y se ha llevado desde General Tito hasta el día de hoy. Los judíos tienen un pedazo de muro, y dijo Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra. O sea, ahí hay una parte de la profecía que todavía falta, falta de cumplirse. Se cumple parcialmente. Sí, y mucho, como el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, también dice la parte de Joel, dice, y el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Esa parte no se ha cumplido. Sin embargo, está metida dentro del libro de Joel, ¿verdad? Por eso le digo a nuestros hermanos que nos están viendo esta noche, esto es un estudio bíblico, es para gente que le gusta y también estudiar la palabra del Señor. Y también si hay alguien que está prestando mucha atención a esta transmisión en vivo, estudiarlo. Puede también hacer algunas preguntas o comentarios. Ahí está mi hermano Mario y William. Ellos nos pueden facilitar algunos comentarios para enriquecer el tema de esta noche, ¿verdad? Ok, Randall, antes de entrar a estas 3 señales que hablamos, yo quisiera ver, vamos a ver 3 o 4 puntos que tengo yo aquí. Primero, ver que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron y tuvieron visiones acerca de la segunda venida de Jesucristo, no de la primera. Sí. ¿Verdad? Entonces, la segunda venida de Jesús se anuncia desde el Antiguo Testamento. O sea, ni siquiera Jesús había nacido. Y ya Dios, por ejemplo, al profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vea que Daniel... Sí, no es la venida de Belén. No. No, porque Daniel lo está viendo en las nubes. Entre las nubes. Sí. Entonces estos versículos, porque si hay un hombre de la Biblia que tuvo visiones, más que cualquier otro, es Daniel.
No, Daniel. y que los judíos le reconocen como un hombre Sí. que tuvo visiones apocalípticas Sí, también, ¿verdad? Y dice el dicho que es el profeta que más aman los judíos. Sí. Es un profeta amado por los judíos. Pero Daniel tiene varias visiones. Tiene la visión de la estatua, ¿verdad? Tiene la visión de aquel ángel que se De las metió, bestias. de las bestias. Y capítulo 7 del libro de Daniel, hasta el final, son visiones con ángeles. Ujú. Visiones de los últimos tiempos, visiones y más visiones. ¿Por qué Dios se las dio a Daniel? Bueno, porque Dios es así, Dios O sea quiso que dárselas. nosotros podemos decir, William, que hay una profecía de Daniel que tiene 2700 años que todavía está sin cumplirse. Correcto. ¿Verdad? Eso es así. Ese es el término correcto. Eso es así. Daniel vio un hombre. Sí. Así, Pero así también como... y me gusta la descripción. Dice que venía en las nubes del cielo y él dice, como un hijo de hombre. Ujú. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse. Pero dice en el verso 14 que le fue dado dominio, gloria, reino, para todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y que va a ser un reino, dice, que no va a ser jamás removido. Sí, sí. Antes había tenido la visión, vamos a ver, la visión de aquella estatua de Nabucodonosor que tiene el sueño, Ujú. donde pasa el reinado babilónico, Sí. pasa el reinado de Griego. los medos persas, Ah, de sí, los griegos, llega el imperio romano Ajá. y aparece una piedra, Ajá. ¿verdad? Que se convierte en un monte y que está hablando de Jesucristo. Sí, y que bota toda Sí, la... y que bota derriba la estatua. estatua, ¿ve? Y empiezan a caer los reinos, Ujú. porque ya sabemos. Conforme la imagen de su poder, ¿verdad? El oro, la plata, el bronce, después aquella parte de barro cocido con bronce, Con bueno, bronce, con hierro, con ¿verdad? hierro. Ujú. Y dice que esa última parte que vino aquella roca, Y pegó que en los son pies. son términos propios Ujú. de Cristo, de la roca, como Pablo también dice en Corintios dice, y la roca de la cual emanaba vida, Sí. agua, era Cristo, ¿verdad? En la Biblia aparece en muchas comparaciones. Entonces nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento está anunciada la segunda venida de Jesucristo. Ok, la anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, que Número también uno. hay un término, William, en el Antiguo Testamento que habla del día grande de Jehová. Ujú. El día grande de Jehová está asociado a ese día grande, Ujú. que el Hijo de Dios venga y que ponga orden sobre la tierra. Cuando ellos hablan del día grande, no está hablando de aquel niño que nació camino a Egipto, Ujú. en Belén, porque eso no era un día grande, más bien era una profecía cumplida. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablan de un día muy grande, ¿verdad? Yo creo que está hablando Sí. de esta segunda venida que también Daniel vio. De hecho, Isaías habla del nacimiento de Jesús, Ujú. habla de la muerte de Jesús. Ujú. Isaías como profeta lo habla. Sí. Y algunos otros profetas, por ejemplo, los salmos proféticos o salmos mesiánicos también hablan acerca de Jesús. Ezequiel habla de aquellas aguas que salen del templo, que daría vida a todos los pueblos, naciones Sí, y todo eso. y entonces todo eso nos da una luz de cómo la venida de Jesús no es un invento de nosotros, sino que ya lo anunció los profetas del Antiguo Testamento. Ujú. Número Sí, esa dos, parte muy bonita. Ni se le ocurrió a Dios rapidísimo la idea de mandar a su hijo, ¿verdad? Ujú. Porque es algo que estaba preparado desde el cielo, con antelación, ¿verdad? Pero y Moisés dijo también, le levantaré un profeta. Moisés profetizó de Y Jesús. por eso, ¿cuánto tiempo Dice, atrás? no, y ¿verdad? dice, y más grande que yo, dijo Moisés. ¿Mm? O sea que Moisés lo vio. Sí, Moisés lo vio. sí, no, y también el Antiguo Testamento, inclusive Pablo, por una revelación que Dios le da a Pablo, dice que la roca que lo seguía era Cristo también. Sí. Ok, Randall, lo número dos que queremos aclarar es que el mismo Jesús dijo muchas veces, estando en la tierra y después de ser glorificado, pero estando en la tierra,
le dijo a los discípulos que Él volvería otra vez. Lo dijo en Mateo 24, Lucas 17 y Marcos capítulo 13. Y las parábolas, como la que usted narró, las parábolas hablan de que Él va a venir. De que Él va a regresar. Sí, por Porque ejemplo, es aquel amo que regresó para pedir cuentas. Cuentas de la viña. Aquel hombre que va a las bodas, ¿verdad? Y que le dice a los que le cuidan la casa, no les voy a decir a qué hora vengo. No, porque no ustedes estén preparados. No, entonces todo eso hace un entorno de regreso, ¿verdad? Exactamente. Y ya cuando Él está glorificado, el capítulo 22 de Apocalipsis dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto, dice Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Apocalipsis 22, 20, ya para terminar el libro de Apocalipsis, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ese ciertamente da, dice: esto es verdad. Lo juro por mí mismo, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Esto es verdad, ¿verdad? Sí. Porque, vea, Randall, ningún hombre ha dicho lo que Jesús dijo. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. William, quisiera mencionar algo de Apocalipsis capítulo 22, porque hablando un poquito acerca de la defensa del Evangelio y de lo que nosotros creemos, estas palabras que fueron escritas a finales del siglo I, ¿verdad?, botan las teologías o los pensamientos religiosos que dicen que el retorno de Cristo fue en Pentecostés, ¿verdad? ¿Sabe por qué es bueno mencionarlo? Porque si fuera así, que se le enseña a la gente, no habría hoy una esperanza de que volvamos a ver a Jesucristo. Pedro también escribe en su carta, dice: no la tengan por tardanza, como algunos la tienen. Ciertamente el advenimiento vendrá pronto. Y dice: y estos hombres que andan diciendo que ya Cristo no viene, ignoran voluntariamente que el mundo antiguo o que la creación, aquella un día fue anegada por la palabra. Bueno, que primero el cielo y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Dice: pero que también un día todo aquello que se había dicho de Noé sucedió. No lo ignoren. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Y ahora lo que Jesús está diciendo, que todo este cielo, tierra pasarán, pero mis palabras y yo regresaré, dice: no lo ignoren tampoco, ¿verdad? Diciéndonos a nosotros. Entonces, cuando usted lee Apocalipsis 22, acerca de que Juan dice que Jesús dijo: ciertamente vengo en breve, es así. Sí, y hay esperemos, ¿verdad? Y hay una... Lo esperamos. Hay un amén. Sí. Dice: amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir el amén? Quiere decir: así sea, así será, así es. Bueno. Él vendrá otra vez. Y este Juan estuvo en Pentecostés. Y si las teologías estas que andan diciendo que el regreso de Jesús fue en Pentecostés, Juan estuvo ahí, nosotros no, pero Juan estuvo en el aposento alto, recibió la llenura del Espíritu Santo, él vio la gloria de Dios, la gloria del Espíritu de Dios también, y él no podía decir 50, 70 años después de aquel fuego de Dios en el aposento, no va a venir a decir aquí en Apocalipsis que Jesús dijo ciertamente, porque si no él hubiera dicho: ya vino. Pero no lo dice, William. No. Entonces, esto es para defender la postura cristiana con respecto a que todavía esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Y lo seguiremos esperando, Randall, porque, bueno, yo creo que ahora en septiembre cumplo 39, o creo que sí, 39 años de conocer al Señor. Y lo conocí en 1981. Y tengo 39 años de estarlo esperando, ¿verdad? De estar apercibido. Usted sabe que cuando Jesús iba a venir la primera vez, casi la gente esperó más de 3000 años para que viniera el Mesías. Y si alguno se está preguntando por qué no ha venido el Señor,
es porque el Señor ha estado pensando en usted. Y Pedro lo dice. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido la semana pasada? Y si viniera ahorita, ya usted está preparado, usted está lista, está listo para eso. Es una buena pregunta. Sí. Bueno, ya hace tiempo dicen que viene y no viene. ¿Y no será que es que está esperando que usted se arrepienta y se vuelva de nuevo al Señor? Bueno, esa pregunta solo usted tiene la respuesta. Randall, la otra cosa. Dijimos que los profetas dijeron que Jesús iba a venir. Jesús mismo lo dijo, estando aquí en la tierra, y ya cuando fue glorificado, también fue glorificado, él anunció que iba a venir. Número 3, los ángeles también anunciaron Hechos. que él volvería. Hechos capítulo 1, verso 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, junto a los discípulos allá en el monte, 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y vea lo que dice claramente, dice, este mismo Jesús, sí, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles también confirman, anunciaron que él volvería. Dice, y este mismo, porque se iban a levantar falsos cristos también, y diciendo que ellos eran en Jesús, que ya vino, y todo eso va a aparecer. Él dice, este que ustedes están... este mismo Jesús, así vendrá, como visteis que se fue, ¿sí? Así mismo vendrá. Entonces, tenemos, en la Biblia dice que por 2 o 3 testigos se confirma todo asunto. Aquí ya llevamos 3 testigos. Los profetas, sí, Jesús mismo, los ángeles, pero hay otros testigos más. Número 4, los apóstoles en todas sus cartas hablan de su segunda venida. Tremendo. Sí, porque los apóstoles ahora, de boca de Jesús, reciben aquello y lo proclaman, ¿verdad? Empieza una predicación más colectiva, más abierta, de que aquel hombre que ellos vieron subir, él dijo que él volvería. Amén. Entonces eso se hace como un sello para ellos. Como nadie me va a robar lo que ya estoy creyendo. Porque el Evangelio de Juan cuando dice, reciban, crean. Porque el Evangelio de Juan tiene esa característica. Presentar al Hijo de Dios, William, como el que es la vida, ¿verdad? Como Él es la salvación, ese es el Hijo de Dios. Entonces Juan termina, ¿verdad? Arranca el libro de la iglesia, después de que él, porque también Juan, yo quiero leer un versículo que está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 50, William, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Eso dice Lucas. Ellos después de haberle adorado, porque fue una adoración el día de su ascensión, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. O sea que lo que Lucas termina diciéndole a Teófilo, el último versículo de Lucas, lo continúa como autor también de Hechos en el 1. Está pegado, Lucas 24 y Hechos 1. Y ahora viene Lucas diciendo en Hechos, dice, voy a volverles a repetir lo de la ascensión, ¿verdad? Jesús fue levantado, pero aparecieron 2 ángeles. Ahora Lucas inserta a los 2 varones vestidos de blanco para otra vez confirmar que el que está subiendo, amén, ese mismo regresará, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bendición, claro que sí. Hay unos versículos de Hebreos, se los voy a leer. Hebreos capítulo 9, verso 27. Randall, oiga qué versículos más lindos. Porque en todas las cartas de los apóstoles nos reprenden, nos exhortan y nos llaman la atención a que estemos velando y también a que estemos preparados. Nos amonestan todas las cartas a esperarlo. Son una característica apostólica. Sí.
Cuando usted lee las cartas, hablan mucho sobre la venida. En su predicación. Sí. Hechos, por ejemplo, Hebreos. Hablan de la santidad, Cuidarse. de ser escogidos por Dios. De guardarse, porque en cualquier momento puede venir el Señor. De no hacer caso a los falsos profetas. Ajá. De prestar atención a las palabras de los apóstoles y de Cristo. Y dice, y de la esperanza que tienen guardada. Porque cuando hablamos de una esperanza guardada es esta, la que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Dice, y de la manera que está establecido que para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ¿verdad qué versículo, Randall? Para llevar los pecados de muchos. Y oiga lo que dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. ¿Qué versículo? Vea otro versículo de Hebreos 10:35. A ver, William, a veces parece que ese pasaje de Hebreos dice, ya no va a venir aquí a caminar alrededor de tanto No, ya no vamos a venir ahí, ¿verdad? Sí, parece como que va a pasar todo en el aire, a poner su orden, ¿verdad? Por eso hay esperanza. Es la esperanza y la noticia más linda. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y oiga, qué lindo esto. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Me gusta esa parte. Todavía un poquito. Sí. Mi hermano, ¿qué falta? Un poquito. Sí. Un poquito. Sí, y el que ha de venir vendrá. William, ahora que usted dice Hebreos, obtener la promesa, hablándolo un lenguaje más sencillo, y es evidente que el escritor de Hebreos dice, si ustedes lo esperan con paciencia, cuando Él aparezca, les dará lo que les prometió. Imagínense la vida eterna. Sí, porque Hebreos lo que está diciendo es no es a los que se olvidaron. No, no es a los que se descuidaron. Y esto habla de una promesa, inclusive a los creyentes que murieron ayer, que morirán hoy y mañana, y si Cristo no ha venido, morirán algunos. Pero como el Señor los va a resucitar también. Sí. Porque los muertos en Cristo van a resucitar. Así es. Sí, como dice 1 Corintios como lo 15. Dice, ¿verdad? Hebreos 10:24 también, oiga lo que dice Hebreos 10:24, oiga qué interesante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, aunque sea por Facebook, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? ¿A cuánta gente le hará falta de verdad congregarse? ¿Les hará falta de verdad? Bueno, ojalá, ¿verdad? Esa respuesta usted la tiene, ¿verdad? Sino exhortándolos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Sí. Es decir, Randall, el creyente, podemos recibir todas las exhortaciones de los apóstoles, ¿verdad? Sí. Las exhortaciones apostólicas nos están diciendo a nosotros, ¿verdad? Que como ese día nosotros lo tenemos que tener presente. Entonces, esta introducción que hemos hecho, de cuatro testigos, los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo estando en la tierra y resucitado ya, los ángeles y los la apóstoles, predicación apostólica. La predicación apostólica cada rato nos habla, la venida del Señor. Y actuaban ellos de esa manera. Yo tengo una queja, ¿verdad?, contra la iglesia hoy, todos tenemos, porque esta iglesia vivía todos los días sin guardar resentimiento, no adquiriendo cosas lujosas ni ostentosas, arreglándose con su hermano, viviendo en comunión, orando a Dios, alabando al Señor, compartiendo el pan, supliendo necesidades. Era un comportamiento de espera. Sí, y mire, Randall, yo le voy a decir a usted, nosotros experimentamos en el año 81 un avivamiento tremendo, ahí nos convertimos y de todo. Pero la iglesia de los años 78, 75, pasando hasta el 90, tenía muy presente la venida del Señor Jesucristo.
De hecho, casi todas las canciones que usted escuchaba en la radio, porque en ese tiempo era solo radio, hablaban acerca de la venida de Jesús. Las que cantábamos, los coros que cantábamos en la iglesia, hablaban de la venida del Señor Jesucristo. No, pero la otra cosa, Randall, era que nos guardábamos del pecado. No nos acostábamos enojados con los hijos ni con la doña, porque decíamos, Cristo puede venir en cualquier momento. Había un temor. No nos afanábamos, ni hacíamos préstamos ni ninguna otra cosa, porque decíamos, Jesús viene pronto. En cualquier momento. Sí. Y yo creo que hoy es que debemos de retomar esa actitud de santidad. De santidad. Había una frase que usó Jesús, dice, 2 estarán en el campo, 2 estarán en una cama, uno tomado, otro dejado. ¿Verdad? Habían cantos como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Cánticos así como esos. Y la gente se preparaba para ese día. Oración, ayuno, vigilia, santidad. Estas cosas tiene que tener la iglesia hoy en día. Sí. Porque la iglesia, no perderla. en algún momento de este camino, no sé si en el año 2000 o qué, pero de un pronto a otro empezó a perder la visión sobre la promesa más grande. Sí. Y la iglesia empezó a meterse en otro tipo de promesas. Y a ver mucho hacia la tierra, no tanto al cielo. Sí, muy sí, los ojos están como muy aquí. Muy apegada. Los hermanos adquirían carros, que todo eso está bien, ¿verdad? Empezaron a prosperar los negocios, a los viajes, y empezaron los ojos de la iglesia a ponerse en las cosas materiales. Es bueno retomar pasajes como el que está en Colosenses. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Porque ya hemos muerto a todo lo que estamos viendo, William. Ya hemos muerto y nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Hay que retomar eso. No importa si hay pastores o líderes que han dejado de enseñar. Bueno, es una bonita oportunidad estos programas para que volvamos a fortalecer el tema, retomarlo, tenerlo dentro de los discipulados. Hay gente que no sabe que Cristo vendrá. Yo un día hablé con un chiquito y me dice, ay, Jesús va a venir otra vez. Y yo dije, ay, ¿qué pasó con los papás de este chiquito, verdad? O sea que no podemos perder de vista ni en la escuela dominical, ni en los estudios bíblicos, ni en la predicación. Eso no significa que vamos a estar predicando todos los días de eso. Porque la iglesia será un día glorioso. Sí. ¿Verdad? Díganos, Mario, con confianza. López Danilo, el tema ahí. López Danilo. Sí. Danilo López, sí. Dice, la iglesia primero vivió a tiempo y fuera de tiempo, hablando de su venida. Nunca fue un tema tabú como hoy, lastimosamente. Bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que hablamos. Bueno, Danilo, un saludo ahí a la distancia. Danilito lo conocemos ahí en la fraternidad. Sí, y lo que hablábamos ahora, ok, pero este es un tema que hay que retomar. De hecho, no sé, me parece que he visto a alguna gente meditando acerca de los tiempos, porque ahorita estamos viviendo un tiempo muy difícil, Randall, muy, pero muy difícil. Con esto del coronavirus ha puesto patas para arriba al mundo entero. Y sí, estamos viviendo un tiempo sumamente difícil. Sé que es triste para mucha gente, las muertes y todo esto, así es triste, pero por otro lado también es el cumplimiento de cosas que Jesús habló y que Jesús dijo, no porque, vamos a ver, no porque diga Jesús, yo quiero que pase esto, que la gente les dé el coronavirus y se mueran y que se agarren unos en otros y quiero que los terremotos destruyan a la gente. No es eso. No. Sino que Jesús lo que ve es el comportamiento del hombre desde la antigüedad. No, sí, en su presencia. Su presencia, y mira que los tiempos, dice, y les voy a decir, de aquí a 2000 años va a pasar esto y pasar lo otro. Y la maldad. Y empieza Jesús a decir, no porque Él quiere que sea así,
sino por el comportamiento del hombre. Que el hombre es rebelde, terco, jupón, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, vean estas señales. Cuando todo esto empieza a suceder, entonces... Bueno, William, en 2000 años, las 2 guerras mundiales más grandes del mundo han sucedido en los últimos 100 años, ¿verdad? Bueno. En 2000 años. Sí. Desde que Jesús dijo estas palabras, las 2 guerras mundiales más grandes que han habido en la tierra, donde han habido millones de muertos, sucedieron en estos últimos 100 años. Ahora que usted dice eso, digamos, la iglesia de la Primera Guerra Mundial, cuando vio la Primera Guerra Mundial, creyó que Cristo venía. Sí, porque a Mateo se acomodaba. Sí, Mateo 24 se acomoda. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, mucha gente también empezó a vender las casas, a pararse en los techos, porque ya Cristo venía. De hecho, muchos le atribuyeron a Hitler que era el anticristo. Pero cuando uno estudia la profecía, Randall, se va a dar cuenta que alrededor de la profecía había muchas cosas que todavía no se habían cumplido. Sí, que era el principio, ¿verdad? Como Jesús. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles cosas no se habían cumplido? Israel no estaba como nación. Y esa es una de las profecías de Daniel capítulo 12. Sí. ¿Verdad? Y entonces, hoy en día, sí hay muchas, pero muchas profecías. Que usted las ve ya como... No, y que están en pleno cumplimiento ahorita mismo. Mario, ¿quiere decirnos algo? No, dice Marcos Montenegro. Sí. Las comodidades nos desvió el punto de la meta. Creo que sí. Que es lo que estaba hablando William con respecto a... No sé en qué momento la iglesia se torció, ¿verdad? Su mensaje cambia, su canción cambia, su comportamiento cambia. Y nosotros... Antes todo giraba alrededor del servicio a Dios, William. Las familias completas servían a Dios. Hoy no, William. Hoy no. Hoy hay muchas cosas alrededor de las familias. Vea, hay trabajos, horarios, pantallas. La gente dice, es que usted no tiene que hablar de las pantallas. Mire, en una pantalla, William, en una pantalla, donde usted con el control pone YouTube, Netflix, películas, entra a Google, ve mensajes, pone canales de televisión. Para los que les gustan los deportes, hay 15 canales de ver. Mire, hay 400 y 800 canales. Pero solo deportes. Usted dice, ya aquí, ¿quién se va a mover de ahí? Entonces, antes, al no haber tanto adorno, tanta cosa, nosotros entregábamos nuestra vida en horario, en visitación, en buscar un sábado para trabajar en la iglesia, para ir a visitar a un hermano, para ir a la cárcel. William, los domingos salíamos de la iglesia y nos íbamos con unos hermanos para seguir hablando de la palabra de Dios. Randall, aquí, eso que usted está diciendo, dice Xiomara Palacios, dice, creo que en la iglesia actual hay un pensamiento basado en el yo. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Bueno. Basado en el yo. En lo que Dios tiene para mí, propósitos grandes para mí, mis sueños, lo que yo quiero. Y de repente se ha perdido a Cristo. Y de repente, vamos a ver, se ha perdido de vista el enfoque en la vida eterna. Una mirada más del cielo y menos de la tierra. Eso me gusta. Gracias, Xiomara. Probablemente por eso la prédica de la venida de Cristo y los últimos tiempos no es tan popular entre los creyentes muy acertado, muy acertado. Sí, qué bien, ¿verdad? Xiomara, gracias por ese comentario. Y bueno, Marcos dice que la teología de la prosperidad enfermó la vida espiritual de la iglesia, ¿verdad? Que también eso es lo que ha pasado también. Bueno, Randall, pasemos entonces a varias profecías. Queremos hablar de varias profecías que están en este momento en pleno cumplimiento. Y veamos la profecía del verso 9. Del verso 9. ¿Quiere leerlo, Randall? Sí. 24:9 de Mateo. Dice Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán.
Aquí volvemos al tema de la profecía con dos enfoques. Una profecía que se cumplió, pero que sigue dinámica también en este tiempo. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mucho que decir en 3 líneas. Ok, esta profecía de Mateo 24:9 la vamos a dividir en 2 partes. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí, en los países de nosotros, eso no sucede, ¿verdad? Pero también dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vamos a dividir esas 2 profecías en estas 2 partes. Bueno, si hablamos perdone William que le interrumpa, si hablamos del tema del primer siglo, ¿sí? No, hubo mucha persecución. De hecho, hay que leer el libro de los Hechos para ver la persecución. No, y los mataron y los odiaron. Y los odiaron. Y los odiaron. Y aborrecían. Porque a Esteban lo odiaron. Jacobo Herodes lo mató y lo odió. Y iba a hacer lo mismo con Pedro. O sea, había un odio. Entonces, Mateo 24:9 se cumple en ese tiempo. Pero espérese. Espérese porque nosotros estamos en Latinoamérica. Démosle la vuelta al mundo y nos vamos para el otro lugar. Y ubiquémonos en otro lugar. Les voy a leer, mis hermanos. Dice, la persecución contra los cristianos está creciendo más rápido en países del sur y del sureste asiático. Son cerca de 50 países donde hay persecución hoy en día. Entre ellos, se los voy a decir, Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen y Eritrea. Entre esos 50 países. En la India se ha desatado el fervor nacionalista del religioso hindú. El índice enumera un total de 50 países en los que hay un total de 215 millones de cristianos están experimentando un alto nivel de persecución, Randall, por ser cristianos, por ser creyentes, ¿verdad? Entonces, bueno, William, hablemos de números. 215 millones, según esta cifra, es como que 43 veces Costa Rica en población. Más o menos, sí. Que hay cristianos que están siendo perseguidos, y no estamos hablando de persecución de que les cierran las iglesias. No, es que no tienen ni iglesias. Algunos ni pueden pararse a decir. Imagínense que en el año 2016... y hoy estamos en el 2020, o sea, hace 4 años, empezó a subir todavía más el índice de persecución contra nuestros hermanos en esos lugares. Por ejemplo, en Bangladesh y en Vietnam, en Bután. Sí, hacia este es ese. Perdón, hacia oeste. Solo en la India se estima que 40 millones de cristianos viven en una opresión discriminatoria tremenda. Y la violencia destructural de los extremistas hindúes a los cristianos, hay cerca de 40 millones en los diferentes lugares ahí. Por ejemplo, Corea del Norte ocupa el primer lugar en la lista, ¿verdad? Corea del Norte tiene las fronteras cerradas. En la lista al evangelio. De perseguir, es un régimen dictatorial de Pyongyang, que está reconocido como uno de los regímenes más hostiles contra lo que es el cristianismo. Sí. Y además de eso, en Somalia también tiene una influencia por los asuntos musulmanes también, en una persecución férrea contra los cristianos. ¿Verdad? Los cristianos de Yemen también se encuentran atrapados. Cero tolerancia, cero. Y los de Yemen se encuentran atrapados en una guerra civil tremenda por las guerras que hay ahí. Y son perseguidos, quemadas sus iglesias. Sí. Entonces, casi todos estos países siguen aumentando cada día más y más la persecución. Por ejemplo, William, cuando usted dice que aumenta la persecución, aumenta. Podemos decir entonces que estamos en Mateo 24. En este momento, por eso la profecía tiene el asunto del doble cumplimiento. Pero le voy a decir una cosa y voy a ser claro para
que los hermanos que nos están escuchando y que les gusta el estudio bíblico, ¿verdad? Porque habrá alguna gente que dice, no entiendo nada de esto. No, póngase a estudiar la palabra del Señor. Si no entienda, no, Ok, vea, Randall, en todos esos países la gente cree en Dios. Sí. Pero el problema, a usted no lo van a perseguir porque usted cree en Dios. No. A usted lo van a perseguir porque usted cree en Jesucristo. Entonces, las religiones creen en Dios. Muy bien. Dios aquí, la India tiene un montón de dioses y todo eso. La India es el país que más, la región que más tiene, son muy politeístas, ¿verdad? Sí, tienen muchos. Y entonces ahí es donde viene que seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús, no por Dios. Es que la gente tiene que entender eso. Sí, el verso 9 dice, por causa, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Jesús dijo eso allá, afuera del templo, y se lo dijo a los discípulos. Si ustedes van a ser odiados. William, esto es así. Jesús le dice a los 12, a ustedes los van a odiar por causa de mi nombre, Jesús. Sí. Y parece que Jesús nos está diciendo a nosotros, afuera del templo, y a ustedes también, los del 2020, los que van a vivir en el 2020, les va a pasar lo mismo. Sí. Los van a odiar por el nombre de Jesús. Todavía en Costa Rica sigue habiendo una apertura. Por ejemplo, William, si usted se va para Guanacaste o se va para Heredia, usted dice, mamita, que Dios me la bendiga y todo eso. La gente, ¿qué le dice? Católica o no católica. Amén, ¿verdad? Amén. Sí, pero si usted le dice, señora, que Dios me la bendiga y que Jesucristo sea el dueño y el amo de su vida. ¿Qué es lo que le dice la señora? Ay, Jesucristo. Ya, y me salió un pandereta, ¿verdad? Sí. Él quiere que yo sea igual que él. Lindo, mi Señor Jesús. Pero ¿por qué brincó? ¿Por qué brincó? Sí, mucha gente, de hecho, hay discursos que los políticos quieren que la gente dé. Y, hablen de Dios, pero no hablen de Jesús porque ofenden a los musulmanes o porque ofenden a los judíos o porque ofenden a los hindúes o porque ofenden a qué sé yo, a los otros. De Jesús no hable. Nada más diga Dios, porque Dios es no. Yo digo que ahí está el diablo. Sí, claro. Detrás de eso. No, porque el diablo tiembla al nombre de Jesús, al nombre del Señor Jesucristo. Sí. Mario, no, tenemos un comentario de Leito Juárez por medio de YouTube. Sí, bien. Ahí está. Bueno, hermano, también estamos en YouTube. Si usted no tiene Facebook o algún amigo no tiene Facebook, ya, sí, gracias. Dice, si hoy vemos una Europa más atea, una Asia más idólatra y un Medio Oriente con religiones menos cristianas, ¿qué podemos esperar de los demás continentes? ¿Se extenderá el ateísmo bíblicamente hablando? Sí. Yo creo que sí. Bueno, y creo que ya hay una extensión tremenda del ateísmo. El ateísmo ha venido bajando, ¿verdad? De las universidades del norte hasta acá. Está el ateísmo y está también el aborrecer el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, es el espíritu del anticristo, que dice que se levantará contra todo aquello que se llame Dios y es objeto de culto. Dice que es el espíritu del anticristo que está moviéndose en esa parte. Imagínense, Randall, que aquí hay países del Medio Oriente y del norte de África como Argelia, Egipto, Irán, Jordania, territorios palestinos, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes, donde hay persecución. Pero yo creo que donde hay persecución, Dios, como digo yo, Señor, yo le digo a Dios, usted a mí no me la hace, usted tiene un montón de cristianos ahí que no sabemos, pero sí los tienes en medio de toda esa persecución, alabando tu nombre. Sí, ¿verdad? Hay cristianos ahí. Sí, y entonces Randall, vamos a ver. Esta profecía, sí, la primera. Sí, en Estados Unidos, oiga esto, en Estados Unidos se está dando un tipo de persecución contra los creyentes, no violenta, sí, como en otros países, pero sí con un estilo suave, para desterrar el cristianismo de la sociedad. Yo aquí puse sutil y disfrazada. Podemos ver esto en muchas partes del mundo hoy en día. En muchos lugares establecen leyes a los templos, a veces imposibles de cumplir,
mientras otros lugares de corrupción siguen funcionando. Se prohíbe leer la Biblia en público, hablar sobre Jesús en las aulas de las universidades, de los colegios, y menos orar. Todo es contra el nombre de Jesús, y ese nombre les molesta. En las universidades, escuelas, colegios, se puede hablar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de muchos hombres de nuestra era que han influenciado algo en la humanidad, pero de Jesús no. Lo digo, es contra el nombre de Jesús, no contra Dios. Las mismas religiones que creen en Dios aborrecen lo nuestro por el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, la persecución se manifiesta de muchas maneras en Estados Unidos. No se sufre violencia, pero en lugar de ello tienen que luchar con una persecución suave, como lo dijimos ahora, para desterrar, ¿verdad?, al cristianismo. Eso incluye, Randall, tensiones, acosos, enfrentamientos a cristianos, los desafíos a sus creencias, cambios de leyes, las presiones para que no se guarde la fe o que se hagan concesiones respecto a nuestros valores. ¿Verdad? Miles de iglesias y pastores han cedido ante los movimientos abortistas, de matrimonios entre personas del mismo sexo y todo eso, porque aunque no es violenta la persecución, sin embargo, tratan de cómo atacar todo el sistema de creencias. Entonces, no ignoremos que eso no es persecución. Eso es persecución. Una vez estuve... Bueno, William, ¿por qué la persecución es progresiva? Si Estados Unidos todavía se denomina como un país o una unión de estados libres, demócratas, ¿cómo se llama?, de libertad, ¿verdad? Pero cuando los grupos empiezan a hacer presión, por ejemplo, los directores o los encargados de la educación de un país pueden ser usados por el diablo para empezar a minimizar aspectos de religión, de fe cristiana, de oración, de lectura bíblica, y poder dar un énfasis a cosas que no tienen nada que ver con religión. Mire, Randall, aquí en Costa Rica hay una agenda. Hay una diputada que se llama Paola Vega. Esa señora se levantó en contra inclusive del comedor que tiene el cura, ¿cómo se llama?, de Cristo Rey. ¿Cómo se llama este sacerdote de las obras del Espíritu Santo? Sí, bueno, se levantó... Alguien que nos diga ahí, Mario. Sergio. Sí, el cura. El cura Sergio. Y mira, ahí tienen un coro de niños, están haciendo el coro de niños y de todo. ¿Sabe? Esta señora decía que esos niños los obligaban a estar ensayando hasta tarde de la noche. Y que eso era un abuso y no sé qué, cosas así como esas. Digo, ¿por qué esa señora se levanta contra eso? ¿Qué es eso? Esos son síntomas de persecución. De cero tolerancia. ¿Verdad? ¿Por qué? Yo puedo estar ensayando a los niños para un coro. ¿Por qué le molesta que los niños estén cantando para Dios? Que estén cantando para el Señor. Y así se meten con muchas cosas. Cuando usted ve, poco a poco van con prohibiciones, aunque no es violento, aunque a mí no me corten la cabeza en Costa Rica. Sin embargo, cosas parecidas están sucediendo. Vea, el crecimiento de las iglesias satánicas, la fama de los grupos rockeros que en sus canciones se mofan de la Biblia y ponen su lengua contra el cielo, películas en que blasfeman contra Dios, contra los creyentes, contra Jesucristo, y también Netflix también. Netflix. ¿Verdad? Esto seguirá en aumento. Esto es el espíritu del anticristo que se levanta, ¿verdad? Como lo decíamos ahora, que se levanta. Entonces, yo quiero a todos los hermanos que están en Facebook, porque esto es un tema sumamente serio. No, sí, es muy serio. ¿Verdad? Es serio y hay que hablarlo. Yo quisiera leerles unas frases de hermanos que están en persecución. Sí. Quiero leer estas frases en memoria de aquellos que están dando sus vidas por Jesús o que están sufriendo en algún lugar del mundo por causa del Evangelio. William, antes de que usted lea las frases, quiero ampliar un poquito el tema de todo lo que son los estados y los sistemas de educación y esto.
nosotros estamos, Costa Rica está a las puertas de lo que este señor que está a cargo del país, el presidente de nosotros, un día estos mencionó con el matrimonio igualitario, de una nueva normalidad, de una nueva manera de encarrilarse en el desarrollo de todos los países. Si nosotros vemos escuela, por ejemplo, en Costa Rica hay kinder que no permiten la oración a la hora de empezar el kinder, pero sí tienen clases de yoga, donde sientan a los chiquitos, ¿sí? Donde sientan a los chiquitos de manera sentadito. Pero Randall es por lo mismo. Sí, por eso, porque se le empieza a dar un énfasis a lo secular, a lo pagano. Así pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos ha sucedido que han traído religiones de la India. Del Oriente. Meditaciones, esto, lo otro. Pero no oren. No oren a Dios. No oren porque es que para orar estos cristianos usan el nombre de Jesús y el nombre de Jesús no por eso. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Washington, la Casa Blanca tiene un día de oración en febrero. Entonces todo el mundo, inclusive los demócratas, están en contra del día de oración, pero los mismos demócratas que están en contra del día de la oración están promoviendo leyes en el Congreso para que cada vez todos los estados tengan más clínicas de abortos. O sea, eso no es malo. Más bien eso es una facilidad que le damos a las muchachas para que aborten, pero orar sí es malo. Sí, eso es malo. Orar sí es malo porque están imponiendo una fe que nosotros no queremos abrazar. Y esto es lo que trae muchas... Que son estos diputados también, de la Asamblea Legislativa que algunos también, tenemos. Que aquí... Que odian la familia, odian los hombres, odian los niños, saquemos la religión, odian las iglesias, todo. Odian la fe, pero ellos aman los abortos, aman las feministas, aman todo lo que es el robo, aman la vulgaridad. Vea, William, hay cuando nosotros vivimos en México, quisimos hablar de valores. Yo hablé con una directora para que me permitiera hablar de valores, no de cristianismo, y me dijo que no podía, ¿verdad? Pero en esos días habían bailes de niños en medio de la escuela donde las chiquitas y los chiquitos bailaban sensualmente y apretados y pegados. Sí. Entonces yo decía, no se puede valores, pero sí se puede bailes pegados en niños de 8 y 9 años. Entonces la mente del hombre está al revés. Eso es un levantamiento contra el cristianismo. Y quisiera, Randall, porque nos quedan creo que 15 minutos, ¿verdad, Mario? Nos quedan por ahí. Quisiera... No sé si hay preguntas, Mario, comentarios ahí. Marcos ha hecho varios comentarios. Quisiera leer y que los hermanos entiendan. Esto es algo que lo escribieron para los hermanos que están ahorita siendo perseguidos, encarcelados, aún en la China, ¿verdad? Que no lo nombramos aquí. Dice, ellos dejaron de estar con nosotros cuando murieron. Los mártires. Pero su testimonio nos avivó. El verdadero evangelio nunca muere. Se propaga a nuevos corazones. Amén. A nuevas generaciones. Sí, amén. Como el viento de primavera que trae el caluroso verano. Así se propaga, aunque nos persigan y nos maten. Ellos perdieron la vida, pero hubo algo que no les pudieron quitar. Su fe en Cristo. Tú también tienes esa fe. Honremos la memoria de estos hombres y mujeres en otras naciones que han dado la vida por Jesucristo. Así es. No puede ser posible que un pastor, un predicador en la América de nosotros, donde ahorita tenemos libertad, usemos la libertad para el pecado, para enriquecernos y para hacer un montón de cosas, mientras mis hermanitos en otro lado están siendo encarcelados. Y sabe que un día uno de ellos mandó a decir, oren por nosotros, porque persecución sí la hay. No nos manden sí dinero, la hay, pero oren. Sí, este es el cumplimiento de Mateo. Seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Un cristiano que esté viviendo verdaderamente como Jesús sufrirá persecución, ya sea suave o violenta. Hoy en día queremos que la gente nos aplauda. Hoy en día queremos coronas y reconocimientos del hombre. Pero el creyente que vivamos, como dijo Jesús,
bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. William, Pero persecución. esa sí la parte hay. que usted está mencionando, yo a veces pienso en esta iglesia, pienso en la iglesia de nosotros este tiempo. Una iglesia chineada, una iglesia delicada, una iglesia que como, fíjese que hicieron una actividad en la iglesia y no me avisaron, y ya me quiero cambiar de la iglesia. Vieras que le hicieron un té de canastilla a una hermana de la iglesia, pero a mi hija no se lo hicieron. Entonces yo no quiero volver a la iglesia, yo no quiero pertenecer a la iglesia. Resulta que el pastor pidió 10,000 colones para la construcción de algo ahí, están pidiendo mucha plata, yo ya no quiero ir a la iglesia. Cuando yo veo esos panoramas, yo digo, esta gente está desarmada, no tiene la armadura de Dios. Dios guarde, William, Dios guarde. Mañana Costa Rica cambie las leyes y nos cierren las iglesias y todos los que tenemos que profesar nuestro cristianismo vamos a ir a parar a una cárcel. ¿Sabe por qué? Porque si todos los que profesamos la fe tenemos que ir a parar a la cárcel, William, iremos poquitos a la cárcel. Mucha gente negará, porque si un resfriado, si una diferencia, si una desaveniencia con un hombre, una hermana de la iglesia, me hizo a mí alejar, imagínense que el Estado venga a ponernos una ametralladora en la cabeza. Randall, no nos vayamos tan lejos. Estamos viviendo un tiempo por un coronavirus, por un virus que está pasando todas estas cosas y de todo. Pero imagínense cuánta gente, por no haberse congregado durante ¿cuántos? 5 meses, se enfrió. Ya vamos, sí. Y está apartada del Señor. Y como el pastor no me llamó y no me dijo, ¿no será que este tiempo nos está diciendo a nosotros, afírmese, quiénes son y quiénes no? Párese sobre la roca, que es el Señor, espere al Señor Jesucristo, no la iglesia, no el templo, no la denominación. Quitémosle a los cristianos el pastor, el templo, la música, los programas de la iglesia, radio y la televisión. Y ahora sí, vuélvase a ver solito usted. A ver qué queda. ¿Y dónde está parado? A ver qué queda. ¿Qué quedaría de usted? ¿Dónde está parado usted? ¿Qué quedaría? ¿Verdad? Ok. Randall, tenemos 10 minutos. No sé si le entramos. Aquí dice. Segundo. Creo que dice un hermano por ahí, dice, qué bueno como para ampliar este tema. No, sí, lo vamos a ampliar porque no lo. Palacios. Sí, Luis Palacios, sí, dice. Y sí, es un tema para gente que le gusta estudiar la palabra. Hay una hermana que lo quiere escrito. Bueno, eso les iba a decir. Gracias, Mario, y esa hermana por recordarnos. Los hermanos que quieran este tema por escrito, yo se los mando con mucho gusto. Solamente vamos a hacer una cosa. ¿El correo? Envíemelo, solicítemelo ahí a williamobando@yahoo.com o mándemela, yo se lo mando a WhatsApp también, se los puedo mandar. Me lo pueden mandar a mi número de teléfono. Sí, que se manden a hacer personalmente. Pueden subir el número de teléfono mío y entonces me lo piden ahí. Yo con mucho gusto se los mando a su WhatsApp, ¿verdad? Porque sí lo tengo todo. No, y William, lo del otro martes también, ¿verdad? Sí. Sí, pero vamos a ver. Tenemos el primer punto que era la parte de la persecución de Mateo 24:9. Ok, este tema es una profecía de cumplimiento. En este momento se está dando ese cumplimiento. El número 2, ¿verdad? Que ese lo vamos a empezar y vamos a tener unos 5 minutitos. El tiempo o los días serían más cortos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que los días se iban a acortar. Dice Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de aquellos escogidos, de aquellos que Dios ya escogió, aquellos días serán acortados. Ok, esta es una señal, una señal más. Y quisiera que los hermanos nada más pongan sí ahí en los comentarios. Okay. Le voy a hacer esta pregunta y usted va a escribir sí o no, pero si usted siente que los días se van más rápido, y sobre todo los jóvenes, escríbanos ahí sí o no. Pero sí. Randall, para mí
se van demasiado rápido. Este versículo 22, pastor, parece que lo que Dios nos quiere decir en el español de nosotros es, yo al final me voy a apurar. Uh-huh. Qué lindo, pero me va a apurar por causa de que... Sí. Por causa de sus escogidos. Sí, porque no quiere hacer que las cosas... Sí, y acuérdese, no sé si Héctor Hidalgo nos estará viendo, pero Héctor usó una frase en una predicación hablando de este tema que dijo, parece que el mismo Dios en su amor y misericordia dice, en algún momento tengo que levantar a la iglesia, porque si la iglesia se queda mucho con el mundo, se va, la arrastra también. La maldad, el pecado, la sensualidad de este mundo, William, las invitaciones. Eso lo vamos a ver en otro de los puntos. Porque parece que la iglesia está sufriendo, pero no está sufriendo por Cristo, sino que está sufriendo por la atracción, por el imán que tiene el mundo. Sí, William, nuestros niños quieren ser futbolistas, nuestros niños quieren ser cantantes, nuestros niños quieren ser famosos, pero ellos no quieren ser predicadores, pastores. Es algo parecido a los días de Noé. Vea, Randall, se lo digo. Si Dios no mete a Noé al arca, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras y a su señora, la maldad los arrastra, se los lleva. De hecho, vea que después del diluvio, Noé se emborracha. Y uno de sus hijos... Le quedó una vieja naturaleza. Exactamente. Y uno de sus hijos comete pecado. Entonces ya había algo allí, que no lo hicieron antes del diluvio, pero lo hicieron después del diluvio. Entonces, aquí es donde Dios va a intervenir. Si los días no fueren acortados, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por eso, o sea, que quiere decir que lo que Dios está diciendo es, si el tiempo corre normal, nadie se salva. Nadie se salva. Sino que todos son arrastrados por este mundo. Y todas las advertencias apostólicas, no solo por boca de Pablo, sino también Pedro, Juan, Santiago, todos estos hombres hablaban y decían, esperen al Señor, no pierdan de vista la esperanza, no se olviden, Él aparecerá y un galardón en su mano. Jean Paul dice que sí. Crow Arias dice que sí, que están volando los días. Sí, y Luis Palacios dice que sí, Johnny Morenzi, que está en Canadá, dice que sí. HR Adi dice que sí. Van volando, dice Lady. Marta Martínez dice que sí. Silvia también. Malena, Johnny, María, Inés, Nora. Amanece, todo. Se oscurece. Amanece, oscurece. Sí, yo a veces le digo a mi oña, ¿para qué vamos a tender la cama si ya casi nos volvemos a acostar otra vez? Sí, rapidísimo está esto. Cuando estamos en el culto, jueves, domingo, ya va. Ahora les voy a decir algo interesante, se los voy a leer. Las personas mayores sienten que los días se van más rápido, pero aún los jóvenes también lo persiguen. Lo persiguen. Ok. Yo no soy especialista en esto que les voy a leer, ¿verdad? Pero un hercio es la unidad de medida de la frecuencia electromagnética. Se utiliza para la velocidad de los procesadores. También se denomina como número de ciclos de reloj. Dicen los científicos que la Tierra giraba sobre su eje 7.8 hercios. Esta rotación se ha mantenido durante muchos años, pero al comprobar y recalibrar actualmente la rotación, la Tierra está girando a 12 hercios. Subió de 7.8 a 12. La rotación corresponde a las horas del día. Si 7.8 hercios son 24 horas, al aumentar la velocidad a 12, los días están durando 16 horas. De aquí interesante. Sí. Esto es un asunto científico, ¿verdad? Salió en 2003. ¿Y por qué aumentaron? Bueno, la percepción del tiempo más rápido no es algo bueno, ya que la Tierra está anunciando un gran acontecimiento, como hemos podido comprobar en el aumento de las grandes catástrofes. Es decir, antes habían huracanes, pero ahora hay huracanes más seguidos, y es por el aumento de la rotación. Los científicos advierten que si llegamos
a 13, esto traería más desastres a la tierra. Tremendamente. Bueno, William, y no andamos tan de largo con una tierra que ya parece que está enferma, ¿verdad? Ujú. Una tierra que convulsiona, Sí, porque, está dañada. bueno, Randall, y aquí lo dicen estoy leyendo algo científico, ¿verdad? Por varios miles de años dicen los científicos que la Tierra ha girado 7.8, pero desde los años 80 se ha elevado a 12. Ujú. Esto significa que 16 horas equivalen ahora a un día de 24. El tiempo se está acelerando. Sí, sí. ¿Qué ocasiona que los días sean de 16 horas? Los terremotos. Ujú. Entonces me dirá la gente, pero terremotos siempre han habido, pero con tanta frecuencia como ahora. No, los terremotos en los últimos 100 años Ujú. sobrepasan los terremotos de 1900 años acumulados. Correcto. Quiere decir que en los últimos 120 años, 150 años, se ha doblado la cantidad. Voy a darle un ejemplo. Si el año 0 a 1800 hubieron 1500 terremotos, del 1900 al 2020 han habido 2500. Ujú. O sea que sumados, quiere decir que la Tierra está enferma. Sí, y eso ha provocado que el eje se mueva también. Sí. Según los científicos, dice, muy frecuentemente, dice, vamos a ver, No, sí se mueve el eje. dice, muy frecuentemente escuchamos a muchas personas exclamar, los días sí están pasando rápido. Eso es bíblico. Es cierto, además científicos de la NASA explicaron que el devastador terremoto que sacudió a Japón, 9 grados, Randall, 9 grados en la escala de Richter, en el 2012 cambió el eje de la Tierra. Y acortó la duración del día a 1.8 microsegundos. Un equipo de investigadores afirmaron que como consecuencia del terremoto en Japón, el quinto más potente de 1900, dice, el planeta estaría girando ahora un poco más rápido. Uh-huh. Además, los científicos han aclarado que la misma situación ocurrió con los terremotos de Chile en el 2010, en Sumatra en el 2004, que también desplazaron el eje planetario. Ambos fenómenos, explicó Gross, ha ocasionado que los días sean más cortos en casi 4 microsegundos, más lo que le agregue ahora el reciente terremoto japonés. Y estos son datos que no están al 2020 todavía, ¿verdad? Son datos del 2018. Sí, los de Indonesia, sí, los de Chile, todos esos. Pero también el cambio climático ha hecho que estos días se acorten más, ¿verdad? Gross indicó que cualquier fenómeno que redistribuya la masa de nuestro planeta cambiará su rotación. Ajá. Dice que aunque la rotación de la Tierra cambia todo el tiempo, sin embargo, todavía estos fenómenos hacen que gire más rápido también. Bueno, William, el tema de los huracanes, por el fenómeno del Niño, y también algunas cosas que suceden fuera de época. No era frecuente ver aguaceros en febrero. Y este febrero que pasó, William, hubieron unos aguaceros que yo decía, pues parece que estamos en agosto o en septiembre. Pero a mí me asombró cómo hubo un huracán, el huracán Otto. Y yo digo, yo estoy acostumbrado a ver huracanes en Miami, en esos lados de Florida y así. Pero un huracán en el país de nosotros. Y fue devastador, Randall. Fue algo tremendo. Creo que hubieron como 10 muertos, pero la devastación fue seria. Fue seria. Pero los cambios climáticos y todo eso también, el deshielo de los polos podría causar también el desplazamiento del eje terrestre. También determinó un estudio realizado el año pasado que resalta uno de los periódicos de México. También dice que el deshielo es lo que ha hecho también. Sí, el cambio. Sí. Después el hecho de que los días sean más cortos, vea qué interesante, hace que la gente corra más. Quieren que no le dé tiempo nada. Quieren las cosas con más rapidez, y esto nos recuerda el cumplimiento de la profecía de Daniel 12, donde los hombres correrían de aquí para allá, la ciencia aumentaría. Esto quiere decir que al aumentar la ciencia, las cosas son más rápidas,
y de eso no tenemos duda. Este último tiempo que estamos viviendo, la gente anda corriendo de un lado para otro, la ciencia aumentada. Randall, pero ese tema lo vamos a dejar para el próximo martes, Sí. si el Señor lo permite. Amén. Amén. El próximo martes. Sí. Lo vamos a ampliar el próximo martes a todos los hermanos porque nos falta explicar mucho acerca de la palabra profética. Randall, nos despedimos. Sí, muy buenas noches a todos los hermanos y todos los que se conectaron, los que hicieron sus comentarios y también los que hicieron, mostraron su sintonía. Les damos gracias por estar con nosotros en este tiempo donde la iglesia todavía no está abierta. Todo esto nos ayuda a aprender, a ser edificados, a estar en comunión también, no crea. Los mensajitos que usted pone en el chat hace que todavía mantengamos comunión. Así es que para mí es una bendición estar con ustedes hoy y que Dios les bendiga a todos, William. Hablando con sabiduría y con doctrina, eso es lo que queremos hablar, llegarle a su corazón, tocar temas espinosos, ¿verdad? Temas que inquieten a la gente y que tengamos una reflexión sobre nuestra espera en el Señor Jesucristo. Que tengan una noche bien linda, bien maravillosa. Mario, dígame. Para los que no tienen Facebook, ya estamos en... Ok, y para los que no tienen Facebook, si usted le dice a alguien, mire, vea la programación y él le dice, no tengo Facebook, entonces puede verla en YouTube. En YouTube no se necesita ninguna otra cosa más que poner la dirección. Y que se suscriban para que les siga sí, llegando. y usted se suscribe y le llega ahí por YouTube. Muchas bendiciones, damos gracias a William Obando Chacón. Y también la otra cosa es que usted puede escucharnos por Radio Fronteras, aquí que es una emisora de la Comunidad Cristiana de Adoración y Júbilo. Ahí nos puede escuchar, ya que puede ser que hay personas que no pueden estar pendientes de una pantalla, pero sí pueden estar escuchándolo en su teléfono 24 horas transmitiendo por la radio también. Que el Señor les bendiga y que tengan una noche maravillosa. Amén. Buenas noches.